La disciplina es la diferencia entre lo que quieres ahora y lo que más deseas en tu vida. Abraham Lincoln. La mayoría de las personas escuchan una frase como esta y piensan que la disciplina está reservada para los héroes, para los atletas de élite, para los empresarios multimillonarios o para aquellas personas que parecen tener una fuerza de voluntad indestructible. Sin embargo, la realidad es que muchos de ellos no nacieron con esa fortaleza. Al contrario, tuvieron que luchar contra la misma pereza, las mismas dudas y la misma falta de ganas que experimenta cualquier persona común. La disciplina no es un regalo genético, ni una chispa mágica que algunos reciben al nacer. La disciplina es un sistema. Es un mecanismo que puede construirse paso a paso, incluso desde el punto más bajo de motivación. La verdad incómoda es que todos somos perezosos en algún grado. La pereza no es un defecto moral, no es un pecado personal. Es un mecanismo de conservación de energía. Nuestro cerebro, diseñado en tiempos donde la supervivencia era la prioridad, siempre buscará el camino más fácil, la ruta de menor resistencia. Por eso preferimos la cama al gimnasio, las redes sociales a leer un libro, y la gratificación inmediata de una comida rápida antes que el esfuerzo de cocinar algo saludable. El cerebro interpreta que ahorrar energía es ganar. El problema es que ese ahorro constante, en el mundo moderno, se convierte en estancamiento, en ansiedad y en frustración, porque nuestras metas requieren acción constante, no ahorro perpetuo. Imagina a alguien que quiere escribir un libro. En su mente, la idea de sentarse frente al teclado durante horas es tan intimidante que ni siquiera empieza. Su pereza lo detiene, y cada día que pasa sin escribir una sola línea, aumenta su sensación de fracaso. Aquí aparece la trampa. Confunde disciplina con motivación. Piensa que solo podrá escribir cuando sienta la inspiración perfecta, cuando esté motivado, cuando todo esté alineado. Pero la motivación es como un fuego que aparece y se apaga con rapidez. No puedes depender de él para construir algo duradero. La disciplina, en cambio, es encender una vela pequeña todos los días. Quizás su luz no deslumbre, pero nunca se apaga si la cuidas. La diferencia entre motivación y disciplina es la diferencia entre correr un sprint y construir un puente. La motivación te puede dar energía para salir disparado unos metros, pero se consume rápido. La disciplina es el trabajo silencioso, ladrillo tras ladrillo, incluso cuando no hay aplausos ni entusiasmo. No necesitas estar emocionado para poner un ladrillo más, solo necesitas hacerlo. Y lo curioso es que, cuando lo haces, la motivación suele llegar después, como una consecuencia, no como el inicio. Un ejemplo claro, piensa en alguien que decide empezar a caminar cada mañana. El primer día se siente cansado, el segundo día casi no quiere salir. Al tercero, la pereza lo convence de quedarse en casa. Pero si esa persona simplemente se obliga a ponerse los zapatos, aunque no camine una hora, aunque solo de la vuelta a la cuadra, empieza a crear una identidad distinta, la identidad de alguien que cumple. Después de varias repeticiones, lo que antes era una lucha se convierte en costumbre. Y lo que antes era una costumbre se convierte en parte de su carácter. La motivación puede fallar, pero la identidad construida a base de pequeños actos disciplinados se mantiene firme. Escuchar este audiolibro no se trata de entretenimiento ni de acumular información como si fuera una colección más. La clave está en la práctica. Si lo escuchas pasivamente, como música de fondo, nada cambiará. Pero si, mientras lo escuchas, aplicas aunque sea un fragmento de lo que resuena contigo, estarás entrenando el músculo de la disciplina. No necesitas tomar notas perfectas ni planear un sistema complejo. Basta con que uses cada idea como una chispa, como un pequeño empujón para mover una pieza en tu vida diaria. Ese movimiento, por pequeño que parezca, ya es disciplina en acción. La introducción no es un discurso motivacional pasajero, es una invitación a ver la pereza con otros ojos. No como un enemigo a derrotar, sino como una señal, como un recordatorio de que estás frente a una elección. Cada vez que sientes pereza, tu cerebro te está mostrando una puerta. Puedes elegir no abrirla y quedarte en la comodidad conocida, o puedes empujarla apenas un poco y descubrir que detrás de ella siempre hay una versión más fuerte de ti mismo. La disciplina comienza en ese instante mínimo, cuando decides no dejar que la pereza te dicte lo que harás. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Parte 1.
Fundamentos de la disciplina para perezosos. Capítulo 1. Rompiendo el mito de la disciplina. Durante años nos han hecho creer que las personas exitosas poseen una especie de fuerza de voluntad infinita, como si dentro de ellas existiera un motor inagotable capaz de empujarlas siempre hacia adelante. Se nos dice que lo logran porque nunca se rinden, porque nunca dudan, porque no conocen la tentación de quedarse en la cama o perderse en distracciones. Ese mito ha sido repetido tantas veces que muchos lo aceptan como verdad, sin darse cuenta de que es la excusa perfecta para no intentar. Porque si piensas que la disciplina es un regalo divino reservado a unos pocos, entonces no tiene sentido esforzarte. Creerás que simplemente no naciste con lo necesario. Pero observa a cualquiera de esos supuestos héroes de la disciplina. El escritor que publica cada año un nuevo libro no se sienta todas las mañanas con una sonrisa en el rostro. Muchas veces siente la misma resistencia que tú cuando abres un documento en blanco. El atleta olímpico que se entrena durante 4 años para unos pocos minutos de competencia también pelea contra la tentación de no levantarse al amanecer. Incluso las personas que admiramos por su constancia tienen momentos de debilidad, de duda, de cansancio. La diferencia no es que no sientan esas emociones, sino que aprendieron a moverse aún con ellas. No poseen una voluntad infinita, poseen sistemas que reducen la necesidad de usarla en exceso. La fuerza de voluntad es como la batería de un teléfono móvil. Puedes arrancar el día con la carga completa, pero cada decisión, cada tentación, cada esfuerzo la va agotando. Si te levantas y lo primero que haces es luchar 20 minutos contra la tentación de quedarte acostado, ya gastaste una parte de esa batería. Si después debes decidir qué ropa usar, qué desayunar, qué correo responder primero, sigues drenando energía. Para el momento en que llegas a una tarea realmente importante, quizá tu fuerza de voluntad está en rojo, parpadeando. Y entonces culpas a la pereza, cuando en realidad lo que pasó es que usaste tu energía mental en batallas pequeñas y sin importancia. Aquí surge la idea de la disciplina como un músculo entrenable. Nadie espera levantar 100 kilos en el gimnasio el primer día, pero si entendemos que con repeticiones pequeñas, constantes y bien hechas, los músculos se fortalecen. La disciplina funciona igual. Si cada día entrenas tu capacidad de dar un paso pequeño cuando no tienes ganas, tu resistencia mental crece. No se trata de forzarte a hacer cosas imposibles de inmediato, sino de practicar el acto de empezar. Un estudiante que se sienta cada día solo 10 minutos a estudiar, aunque al principio le parezca ridículo, está entrenando el músculo de la disciplina. Con el tiempo, esos 10 minutos se convierten en 20, en una hora, en una rutina estable que ya no exige tanta fuerza de voluntad, porque se ha transformado en hábito. La pereza y la energía mental están profundamente conectadas. Cuando tu cerebro detecta que el esfuerzo será demasiado alto en comparación con la recompensa, activa la sensación de pereza como freno. No es que seas débil, es que tu mente hace cálculos automáticos de conservación. Por eso, después de un día agotador de trabajo, cuesta tanto hacer ejercicio. El cuerpo no solo está cansado, la mente interpreta que gastar más energía no tiene sentido. Lo mismo sucede cuando enfrentas una tarea enorme. Tu cerebro la percibe como una montaña imposible de escalar, y la pereza se convierte en el mecanismo de defensa. No se trata de falta de carácter, se trata de administración de energía. Piénsalo de esta manera: si tu cerebro fuera un economista, todo el tiempo estaría midiendo costos y beneficios. Cada acción requiere una inversión de energía, y si percibe que el costo es mayor al beneficio inmediato, activa la alarma de la pereza. Por eso puedes pasar 2 horas viendo videos cortos sin esfuerzo, pero no puedes dedicar 20 minutos a organizar tus finanzas. El beneficio inmediato del entretenimiento es obvio y fácil. El beneficio del orden financiero es abstracto y distante. La clave no está en tener una fuerza de voluntad infinita, sino en aprender a engañar un poco a tu cerebro, reduciendo el costo inicial y acercando las recompensas. Un ejemplo sencillo: alguien que quiere empezar a correr, pero se siente demasiado cansado después del trabajo. Si piensa en correr 5 kilómetros, su cerebro automáticamente calcula el costo y dice mejor quédate en casa. Pero si esa persona se propone únicamente ponerse los zapatos y salir 10 minutos, el costo percibido se reduce. Una vez afuera, es probable que corra más de 10 minutos, porque el mayor obstáculo ya se superó. Así es como se entrena la disciplina, no exigiéndote actos heroicos, sino acumulando victorias pequeñas que reprograman tu mente para entender que el esfuerzo no siempre es dolor, que muchas veces trae consigo placer y satisfacción. Este es el punto esencial. La disciplina no es un estado permanente de heroísmo, es un entrenamiento constante de decisiones pequeñas. La fuerza de voluntad infinita no existe,
Lo que existe es el hábito de no depender de ella en todo momento. Cuando entiendes que tu energía mental es limitada, dejas de usarla en batallas sin importancia y la reservas para lo que realmente importa. Y cuando conviertes esas decisiones en rutinas automáticas, la disciplina deja de sentirse como un peso insoportable y empieza a ser parte de tu identidad. Capítulo 2. La pereza como aliada oculta. Durante mucho tiempo la pereza ha sido vista como un enemigo, como una señal de debilidad, casi como una condena moral. Sin embargo, la verdad es que la pereza tiene una función evolutiva que ha acompañado al ser humano desde el inicio de la historia. En tiempos antiguos, cuando nuestros antepasados vivían en la caza y la recolección, gastar energía sin sentido podía significar la muerte. Si alguien se esforzaba más de lo necesario cuando no había alimentos asegurados, ponía en riesgo sus reservas de energía vital. En ese contexto, el impulso de ahorrar esfuerzo era una ventaja adaptativa. La pereza, lejos de ser un defecto, era un mecanismo de supervivencia. Nos protegía de malgastar recursos valiosos en acciones que no garantizaban un beneficio inmediato. Imagina a un cazador que decide salir corriendo detrás de cada animal pequeño que ve. Gasta más energía de la que recupera, y con el tiempo su cuerpo se debilita. En cambio, aquel que aprendía a esperar el momento adecuado, que conservaba su energía y seleccionaba bien sus esfuerzos, tenía más probabilidades de sobrevivir. Esa tendencia a ahorrar energía quedó impresa en nuestro cerebro. El problema es que en la actualidad ya no necesitamos preservar energía de esa manera, porque la mayoría de nuestras necesidades básicas están cubiertas. No tenemos que caminar kilómetros para conseguir agua, ni cazar animales para asegurar la comida. Pero el cerebro sigue funcionando con la misma lógica ancestral. Gastar energía es peligroso, ahorrar energía es seguro. Esa es la razón por la cual, en un mundo lleno de comodidades y distracciones fáciles, la pereza se convierte en un obstáculo. El error está en creer que debemos eliminarla por completo. La pereza no desaparece, porque es parte de nuestra naturaleza. Lo que sí podemos hacer es usarla como aliada, diseñando sistemas que trabajen con ella y no en su contra. Si sabes que tu cerebro siempre buscará el camino de menor resistencia, entonces el secreto es hacer que ese camino te acerque a lo que quieres. La disciplina no consiste en luchar constantemente contra tu mente, sino en poner la recompensa en el lugar más accesible y el obstáculo en el camino que te aleja de tus metas. Un ejemplo claro está en la alimentación. Si tienes comida chatarra al alcance de tu mano y frutas escondidas en el fondo de la nevera, cuando llegue la señal de hambre tu pereza hará que escojas lo primero. No es porque seas débil, sino porque tu cerebro eligió la opción más cercana y más fácil. Pero si inviertes esa lógica y dejas las frutas lavadas y cortadas en la parte frontal, mientras escondes o eliminas los productos que no quieres consumir, tu pereza empezará a jugar a tu favor. Cuando llegue la tentación, la opción más sencilla será la saludable. Aquí la clave no fue un acto heroico de voluntad, sino un diseño consciente del entorno que utilizó la pereza como impulso. Lo mismo sucede en el trabajo o en los estudios. Un estudiante que quiere leer más, pero siente que nunca tiene ganas, probablemente tenga los libros escondidos en un estante y el teléfono siempre a mano. Si reorganiza su ambiente y coloca el libro sobre su escritorio, abierto en la página exacta donde debe continuar, habrá eliminado la fricción inicial. Cuando llegue el momento, su pereza lo guiará a tomar la opción más sencilla, que ahora es seguir leyendo. No necesitó más motivación, no necesitó convertirse en otra persona, solo necesitó comprender que la pereza siempre busca el atajo, y ese atajo puede ser usado estratégicamente. Aquí entra un concepto fundamental, el punto mínimo de esfuerzo. Todos tenemos un umbral, un nivel de acción tan pequeño que incluso en los momentos de mayor resistencia podemos realizarlo. Puede ser abrir un cuaderno y escribir una sola frase, ponerse la ropa deportiva sin comprometerse a hacer ejercicio, o encender la computadora únicamente para leer el título de un documento. Ese punto mínimo no asusta al cerebro, porque no demanda demasiada energía. Sin embargo, una vez que lo atraviesas, es mucho más fácil continuar. Piénsalo, ¿cuántas veces te has dicho que no quieres entrenar, pero después de hacer las primeras repeticiones te sientes con más energía y terminas completando toda la rutina? Ese es el poder del punto mínimo de esfuerzo. Si lo aplicas conscientemente, puedes construir un sistema de disciplina que no dependa de estar siempre inspirado. La clave es preguntarte, ¿cuál es la acción más pequeña que puedo hacer ahora mismo que me acerque a lo que quiero? Esa acción debe ser tan fácil que la pereza no tenga argumentos en contra. Una vez la haces, la inercia se encarga del resto.
Un pintor famoso decía que la parte más difícil de pintar era sentarse frente al lienzo. Después, las pinceladas aparecían casi solas. Lo mismo pasa en la escritura, en el estudio, en el emprendimiento. El obstáculo mayor no es la acción en sí, sino superar la barrera inicial que la pereza coloca frente a ti. Si empiezas a ver la pereza como una brújula, notarás que siempre te señala el camino de menor resistencia. Si lo dejas así, te arrastrará a lo fácil y lo inmediato. Pero si rediseñas tus entornos y reduces la fricción de lo que te conviene, esa misma brújula te guiará hacia lo correcto. No se trata de pelear contra tu naturaleza, se trata de aprovecharla. Es como aprender a navegar con el viento. Puedes resistirte y agotarte, o puedes usarlo a tu favor para avanzar más rápido. La pereza es ese viento. Si aprendes a usarlo, deja de ser un freno y se convierte en un motor silencioso que trabaja contigo. Parte 2. Los 10 hábitos para lograr cualquier cosa. Capítulo 3. Hábito 1. El micropaso diario. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Lao Tse. A lo largo de la historia, esta frase ha sido citada incontables veces, y sin embargo, pocas personas llegan a comprender su verdadera profundidad. Todos reconocen que cualquier proyecto grande empieza con algo pequeño, pero la mayoría sigue esperando el momento perfecto para dar ese primer paso. Lo tratan como si fuera un salto gigantesco que requiere motivación, energía y condiciones ideales. Sin darse cuenta de que la magia está, precisamente, en lo contrario, en reducir el inicio a su mínima expresión, en hacer que el arranque sea tan ridículamente sencillo que resulte imposible no hacerlo. Ese es el poder del micropaso diario. Imagina que te propones correr una maratón. Solo pensar en los 42 kilómetros puede paralizarte. La mente inmediatamente proyecta el esfuerzo, el cansancio, la preparación necesaria. El peso de la meta aplasta tu voluntad. Ahora, cambia el enfoque. En lugar de pensar en la maratón, prométete únicamente ponerte las zapatillas y caminar 5 minutos alrededor de tu cuadra. Ese pequeño compromiso elimina casi toda resistencia mental. Tal vez al principio te sientas extraño, como si no fuera suficiente, pero justamente ahí está la clave. Es tan fácil que no puedes negarte a hacerlo. Y una vez que lo haces, la acción misma genera impulso. Quizás termines caminando 10 minutos. Quizás corras unos metros. Y lo más importante, al día siguiente será aún más sencillo repetirlo. Lo que parecía inalcanzable empieza a construirse desde un punto tan pequeño que la pereza no encuentra excusas. La resistencia inicial es, en realidad, el mayor obstáculo en cualquier tarea. No es el esfuerzo prolongado lo que más nos cuesta, sino la fricción de comenzar. Abrir un libro para estudiar, iniciar la primera página de un informe, dar la primera llamada para emprender un negocio. Esa primera chispa parece exigir una montaña de voluntad. Pero si reduces la meta al micropaso, rompes la barrera de entrada. La mente no se siente amenazada y se permite dar el movimiento mínimo. Desde allí, la inercia hace su trabajo. Como una rueda que necesita un pequeño empujón para empezar a girar, una vez en movimiento es mucho más fácil mantenerla andando. Este principio se aplica en todas las áreas de la vida. En el estudio, un micropaso puede ser abrir el cuaderno y escribir solo una frase, o leer un párrafo de un texto. En el ámbito de la salud, puede ser hacer una sentadilla, beber un vaso de agua extra, o salir al balcón a respirar profundamente durante 1 minuto. En las finanzas, puede ser revisar el estado de cuenta durante 5 minutos, en lugar de diseñar un plan financiero completo en una sola tarde. Estos actos parecen demasiado pequeños para tener impacto, pero lo que hacen es romper la cadena de la inacción. Y esa ruptura es el verdadero logro. Hay un fenómeno curioso. Muchas veces, lo difícil no es hacer la tarea completa, sino iniciar. Quien logra escribir una sola oración, muchas veces termina escribiendo una página entera. Quien se propone ordenar un cajón, acaba ordenando toda la habitación. No porque lo planeara así, sino porque una vez que se supera la barrera inicial, el cuerpo y la mente entran en modo de acción. La motivación que tanto esperamos aparece después de actuar, no antes. El micropaso diario funciona como el interruptor que enciende esa motivación. Un ejemplo inspirador es el del escritor Anthony Trollope, quien publicó más de 60 novelas a lo largo de su vida. Su método no consistía en esperar inspiración divina, sino en levantarse cada día a la misma hora y escribir durante 15 minutos sin interrupción. Ese micropaso, sostenido a lo largo de décadas, produjo una obra monumental. Otro caso es el de Jerry Seinfeld,
comediante famoso que usaba la técnica del no rompas la cadena. Escribía un chiste al día y marcaba una X en el calendario. El compromiso no era escribir un show completo, solo un chiste. Con el tiempo, la cadena de X se volvió tan poderosa que rompía cualquier excusa de no hacerlo. El secreto del micropaso diario es doble. Por un lado, elimina la presión de tener que lograr algo grande en el momento. Por otro, crea consistencia. Y la consistencia, aunque al inicio parezca invisible, se acumula hasta convertirse en resultados gigantescos. Nadie se transforma de la noche a la mañana, pero cualquiera puede acumular micro victorias diarias. Un minuto de lectura cada día, multiplicado por meses, se convierte en libros completos leídos. Un pequeño ahorro diario se transforma en un colchón financiero. Un estiramiento de 2 minutos al despertar se convierte en un cuerpo más flexible y sano. La grandeza no está en la acción aislada, sino en la suma repetida. Pero aquí aparece una objeción común. ¿De qué sirve hacer tan poco? ¿Un minuto realmente puede cambiar algo? La respuesta es sí, porque el cambio no está en el resultado inmediato, sino en la identidad que empiezas a construir. Cada micropaso envía un mensaje a tu cerebro. Soy el tipo de persona que cumple. No importa si la acción es pequeña, lo que importa es que refuerza una nueva identidad. Y con cada repetición, esa identidad se fortalece. Pronto, ya no se trata de obligarte a actuar, sino de mantener la coherencia con lo que eres. El micropaso también funciona como antídoto contra el perfeccionismo. Muchas personas no empiezan porque sienten que, si no pueden hacerlo de manera perfecta, mejor no hacerlo. El micropaso destruye esa excusa, porque lo perfecto deja de ser la meta. Lo importante es empezar, aunque sea de forma imperfecta. Un minuto mal hecho siempre será mejor que 0 minutos soñados. En la práctica, este hábito puede aplicarse creando rituales diminutos. Antes de dormir, leer un párrafo. Al despertar, beber agua. Antes de iniciar la jornada laboral, escribir 3 palabras en un cuaderno. Estas acciones no consumen tiempo, no exigen energía excesiva, y sin embargo, tienen el poder de reconfigurar tu manera de vivir. Una persona que nunca hacía ejercicio y empieza con 1 minuto de saltos de cuerda al día, después de 30 días ya habrá creado un espacio mental reservado para el movimiento. No es el minuto lo que cambia su cuerpo, es el sistema que se forma alrededor de ese minuto lo que transforma su vida. Lo más fascinante del micropaso diario es que, al principio, parece insignificante, pero con el tiempo se convierte en una fuerza imparable. Es como una gota de agua que cae sobre la piedra, no la rompe en un solo golpe, pero con la repetición constante, la atraviesa. La pereza pierde poder cuando no tiene grandes batallas que ganar. Ante un esfuerzo pequeño y fácil, no encuentra argumentos. Y cuando esa pereza se ve derrotada cada día, se debilita. Al cabo de semanas, ya no eres la misma persona que dudaba antes de empezar. Te has convertido en alguien que actúa, sin importar lo pequeño del paso. El micropaso diario no es un truco ni una técnica pasajera. Es una filosofía de vida que reconoce la naturaleza humana y la aprovecha. Acepta que siempre habrá resistencia, pero la minimiza al punto de hacerla irrelevante. Te permite avanzar incluso en los días malos, cuando todo parece en contra. Porque no importa lo cansado que estés, siempre puedes dar un paso pequeño. Y ese paso, aunque sea minúsculo, mantiene viva la cadena. Ese paso te recuerda que sigues avanzando, que no te has detenido, que la pereza no tiene la última palabra. Capítulo 4. Hábito 2. Diseña tu ambiente a prueba de pereza. No tienes que ser una persona extraordinaria, solo necesitas un entorno extraordinario. James Clear. Uno de los errores más comunes cuando hablamos de disciplina es creer que todo depende de la fuerza de voluntad, como si se tratara de un poder inagotable que podemos invocar en cualquier momento. La realidad es que la fuerza de voluntad es frágil, se desgasta a lo largo del día y suele fallarnos cuando más la necesitamos. Pero lo interesante es que no siempre es necesario forzarnos a luchar contra nuestras tentaciones. Existe un camino mucho más inteligente: modificar el ambiente para que nuestras decisiones correctas se vuelvan automáticas. En lugar de depender del autocontrol, podemos diseñar un espacio que trabaje a nuestro favor y haga que la disciplina deje de ser una batalla interna. Piensa en alguien que quiere alimentarse de manera más saludable. Si al abrir su nevera encuentra gaseosas, pasteles y comida ultraprocesada, necesitará un gran esfuerzo mental para resistirse. Cada vez que mire esos productos, se activará un diálogo interno: ¿lo como o no lo como?
Y esa repetición de microdecisiones desgasta. Pero si en lugar de eso, al abrir la nevera solo encuentra frutas, vegetales y agua fresca, la elección saludable deja de ser una elección, es simplemente lo que hay. No se trata de tener más fuerza de voluntad, sino de reducir la fricción negativa y aumentar la fricción para lo que nos perjudica. Así es como se hackea el ambiente. Los psicólogos conductuales lo explican con claridad. Gran parte de nuestras acciones no son decisiones conscientes, sino hábitos automáticos activados por señales del entorno. Ver el control remoto sobre la mesa activa la idea de encender la televisión. Tener el celular en la mano activa la tentación de revisar notificaciones. Encontrar la cama extendida activa el deseo de recostarse. Estas señales, pequeñas y casi invisibles, son las que moldean nuestra conducta diaria. Por eso, si queremos transformar nuestra vida, no basta con cambiar intenciones, debemos cambiar las señales que nos rodean. Una estrategia sencilla es la de hacer visibles los recordatorios de lo que queremos hacer. Si deseas leer más, coloca un libro sobre la almohada, de modo que al acostarte no puedas evitar verlo. Si quieres ejercitarte, deja la esterilla lista en el suelo la noche anterior, o pon tus zapatillas junto a la puerta. Estas pequeñas modificaciones hacen que el hábito correcto esté en tu camino, no escondido en un rincón. Al mismo tiempo, es crucial ocultar o dificultar el acceso a lo que nos desvía. No se trata de prohibirte nada, sino de crear una fricción que desanime la acción impulsiva. ¿Quieres comer menos dulces? Guárdalos en un lugar alto, lejos de la vista. ¿Quieres reducir el tiempo en redes sociales? Elimina accesos directos y coloca una contraseña adicional. Esa fricción extra puede parecer mínima, pero en el momento de la tentación puede marcar la diferencia. Un ejemplo práctico lo encontramos en estudios sobre cafeterías universitarias. Cuando el agua en botella se colocaba en lugares más visibles que los refrescos, el consumo de agua aumentaba de manera notable, sin que nadie prohibiera nada. El simple cambio de posición en el entorno alteró la conducta de cientos de estudiantes. Este tipo de hallazgos demuestra que los seres humanos somos criaturas profundamente sensibles a nuestro ambiente. Podemos resistirnos por un tiempo, pero a la larga, nuestro entorno gana la batalla. Por eso, lo más sabio es poner ese entorno de nuestro lado. Diseñar un ambiente a prueba de pereza no solo implica reducir tentaciones, sino también facilitar las acciones que queremos repetir. Se trata de hacer tan simple el inicio del hábito correcto que no haya excusas. Si deseas escribir cada mañana, abre tu computadora en un documento en blanco antes de irte a dormir. Si quieres meditar, coloca el cojín en el lugar exacto donde te sientas a empezar el día. Si buscas caminar más, deja tus auriculares y tus llaves en un lugar visible junto a la puerta. Estos pequeños ajustes convierten la acción deseada en la opción por defecto. Lo interesante es que el ambiente también se extiende a las personas que nos rodean. Pasar tiempo con personas disciplinadas, activas o creativas influye directamente en nuestro comportamiento. No porque ellos nos obliguen, sino porque sus hábitos se contagian. Por el contrario, si convivimos constantemente con personas que normalizan la procrastinación o los malos hábitos, tarde o temprano adoptaremos esa misma energía. Diseñar el ambiente también significa elegir con cuidado nuestras compañías y, cuando no es posible cambiar el círculo, establecer límites claros para proteger nuestro espacio. Un punto clave es entender que el entorno no solo moldea lo que hacemos, sino también lo que dejamos de hacer. La pereza muchas veces gana porque el ambiente está lleno de gatillos para la inacción. La televisión que se enciende con un botón, el sofá demasiado cómodo, el celular que vibra sin parar. Si queremos que la disciplina sea automática, necesitamos crear un entorno donde las distracciones no estén al alcance inmediato. No se trata de vivir sin placer, sino de darle un espacio secundario, de modo que no invada lo esencial. Imagina un escritorio caótico, lleno de papeles, cables y objetos. En ese ambiente, cualquier intento de concentración se ve saboteado por las distracciones visuales. Ahora imagina un escritorio despejado, con solo lo necesario para trabajar. El simple hecho de sentarte allí ya prepara tu mente para entrar en modo productivo. Lo mismo ocurre con la cocina, la habitación o incluso el celular. Cada espacio puede ser una trampa para la pereza o un trampolín hacia la acción. La clave está en asumir que la disciplina no debe depender de tu energía del momento. Los días difíciles llegarán, días de cansancio, de estrés, de baja motivación. Si en esos momentos dependes únicamente de tu fuerza de voluntad, probablemente fracases. Pero si tu ambiente ya está diseñado para empujarte en la dirección correcta, no necesitarás un gran esfuerzo.
Será más fácil hacer lo correcto que no hacerlo. Esa es la esencia de un ambiente bien diseñado. Convierte la acción deseada en el camino de menor resistencia. En la práctica, puedes empezar con un pequeño ejercicio. Elige un hábito que quieras fortalecer y pregúntate, ¿cómo puedo hacerlo más visible, más fácil, más inmediato? Luego pregúntate, ¿cómo puedo hacer más difícil el acceso a lo que me aleja de mi meta? La respuesta a esas dos preguntas es el inicio de tu hackeo ambiental. No necesitas transformar toda tu casa de un día para otro. Basta con un ajuste consciente cada semana. Con el tiempo, tu espacio se convertirá en un aliado silencioso que trabaja a tu favor incluso cuando no tienes ganas. El poder del ambiente es tan grande que muchas veces ni lo notamos. Si pasas tiempo en una biblioteca, inevitablemente te invade el deseo de estudiar. Si entras en un gimnasio, tu cuerpo pide moverse. Si te sientas en una iglesia, tu mente se inclina a la reflexión. El lugar habla más fuerte que tu voluntad. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo a tu favor? Haz que tu casa, tu oficina y tus dispositivos sean lugares que te inviten a la acción correcta. Diseñar un ambiente a prueba de pereza no es cuestión de lujo ni de perfección estética, sino de estrategia. Es entender que no somos héroes de la voluntad, sino seres humanos influenciables. Y que, al aceptar esa verdad, podemos dejar de luchar contra nosotros mismos y empezar a dirigir la energía hacia lo que importa. Un entorno bien pensado es como un asistente invisible. Elimina distracciones, reduce tentaciones y coloca frente a ti las acciones que te acercan a tu mejor versión. Al final, la disciplina no será una batalla diaria, sino la consecuencia natural de un diseño inteligente de tu vida. Capítulo 5. Hábito 3. La regla de los 2 minutos. Una tarea que empieza, casi siempre termina. El problema no es el final, es el inicio. David Allen. La mayoría de las veces no es el trabajo en sí lo que nos paraliza, sino la idea de tener que empezarlo. Esa primera fricción que aparece cuando pensamos en abrir un documento, en ponernos la ropa de deporte o en levantar el teléfono para hacer una llamada importante puede sentirse como un muro infranqueable. Y es curioso, porque el esfuerzo real de esas primeras acciones es mínimo, apenas unos segundos. Sin embargo, nuestro cerebro lo percibe como si implicara una enorme cantidad de energía. Por eso, la regla de los 2 minutos resulta tan poderosa. Consiste en reducir cualquier tarea al punto en el que puedas comenzarla en menos de 2 minutos. Una vez que cruzas ese umbral, la resistencia inicial desaparece y el impulso natural del cuerpo y la mente hace el resto. Imagina a alguien que quiere desarrollar el hábito de escribir. Pensar en escribir un capítulo completo puede resultar intimidante, incluso paralizante. Pero si ese mismo objetivo se traduce en abrir el cuaderno y escribir una frase, la tarea deja de ser un monstruo y se convierte en algo manejable. Abrir el cuaderno y escribir una frase toma menos de 2 minutos, y una vez hecho, es muy probable que el escritor continúe más allá de lo planeado. Lo mismo ocurre con quien quiere empezar a leer. Proponerse, leer un libro entero es abrumador, pero comprometerse a leer una página no lo es. El truco está en que al iniciar, el cerebro activa la inercia de la acción, y mantener el movimiento se vuelve más sencillo que detenerlo. Esta técnica se apoya en la psicología de la acción mínima. Los seres humanos tendemos a sobreestimar el esfuerzo inicial y a subestimar lo que podemos hacer una vez empezamos. La regla de los 2 minutos hackea ese mecanismo natural. En lugar de luchar contra la pereza con argumentos racionales, se le ofrece a la mente un objetivo tan simple que no puede rechazarlo. Piensa en cuando sales a correr. El momento más difícil no son los últimos 5 minutos de la carrera, sino los primeros pasos que das para salir de casa. Si reduces ese inicio a algo tan pequeño como ponerme las zapatillas, el resto fluye. Existen múltiples casos reales que demuestran cómo este enfoque transforma hábitos enteros. Una mujer que deseaba retomar el ejercicio después de años de inactividad decidió aplicar la regla. Su meta inicial era simplemente ponerse la ropa deportiva todos los días. No prometía hacer flexiones, ni correr kilómetros, ni levantar pesas. Solo ponerse la ropa. Después de una semana, se dio cuenta de que estar vestida para entrenar la llevaba naturalmente a realizar al menos unos minutos de ejercicio. Al mes, ya dedicaba media hora diaria al entrenamiento. Lo sorprendente no fue la intensidad, sino la constancia que nació de un gesto de 2 minutos. Otro caso es el de un joven que necesitaba organizar sus finanzas, pero siempre posponía la tarea porque le parecía tediosa. Aplicó la regla de los 2 minutos comprometiéndose únicamente a abrir la hoja de cálculo cada día. Eso era todo.
Lo que descubrió es que una vez abierta, era casi imposible no empezar a mover algunos números, revisar gastos o agregar registros. En cuestión de semanas había pasado de la parálisis total a llevar un control financiero detallado y consistente. La clave está en que los 2 minutos iniciales no son el objetivo final, sino la puerta de entrada. Es como encender un coche, girar la llave no es conducir, pero sin ese gesto, no hay viaje. En la misma línea, escribir una frase no es terminar un libro, pero es lo que inicia el proceso. Lo importante es entender que la resistencia se concentra en el principio, y que una vez atravesado, la energía fluye. Aplicar la regla en la vida diaria es más sencillo de lo que parece. Si deseas leer más, comprométete a leer solo 2 minutos antes de dormir. Si quieres meditar, siéntate en silencio por 2 minutos. Si deseas mejorar tu orden, guarda un solo objeto en su lugar. Si buscas aprender un idioma, abre la aplicación y haz una sola palabra. Esos gestos pueden parecer ridículos en comparación con la meta final, pero son los que crean la consistencia. Y la consistencia es la base de la transformación. Lo fascinante de esta técnica es que aprovecha algo profundamente humano, el efecto de la inercia conductual. Una vez que el cuerpo está en movimiento, la mente encuentra razones para continuar. Una persona que se propone caminar 2 minutos suele terminar caminando 20. Quien empieza a limpiar un solo plato probablemente termine lavando toda la vajilla. Y quien abre un documento para escribir una línea, termina redactando un párrafo entero. La regla no busca que hagas poco, sino que superes la barrera que te impedía empezar. Incluso grandes proyectos se pueden descomponer bajo esta lógica. Alguien que quiere lanzar un negocio puede sentirse abrumado por la magnitud de los pasos. Registrar la empresa, construir una página web, diseñar productos, conseguir clientes. Pero todo puede iniciar con 2 minutos. Escribir una idea, enviar un correo, investigar un tema. Esos pequeños inicios, acumulados con el tiempo, construyen realidades que parecían imposibles. Una objeción común es pensar que 2 minutos no bastan para cambiar la vida. Y es cierto que 2 minutos aislados no producen un cambio inmediato. Pero 2 minutos diarios durante un año equivalen a más de 12 horas dedicadas a un hábito. Y lo más poderoso no es el tiempo acumulado, sino la identidad que se va formando. Cada día que cumples con esos 2 minutos, refuerzas la idea de que eres una persona que actúa, no alguien que posterga. Ese cambio de identidad es lo que sostiene la disciplina a largo plazo. En este punto, es útil recordar que el cerebro se adapta a lo que repites. Si cada día cedes a la pereza, tu mente se entrena para asociar incomodidad con rendición. Pero si cada día atraviesas el muro inicial con 2 minutos de acción, tu mente aprende que la incomodidad es transitoria, que puede ser superada con un gesto mínimo. Con el tiempo, la resistencia inicial disminuye y los hábitos se consolidan. La regla de los 2 minutos también tiene un efecto psicológico adicional. Elimina la excusa del no tengo tiempo. Todos tenemos 2 minutos. Incluso en un día caótico, puedes sacar 2 minutos para una acción mínima. Y una vez hechos, habrás mantenido la cadena de consistencia, lo cual es mucho más importante que la cantidad exacta de trabajo realizado. Es preferible hacer algo pequeño todos los días que grandes esfuerzos esporádicos seguidos de largos periodos de inacción. Al final, la regla de los 2 minutos no se trata de productividad extrema, sino de construir una identidad sólida basada en la acción. Te enseña que la pereza no es una sentencia definitiva, sino una barrera frágil que se derrumba con un gesto diminuto. Y lo más transformador es que esos gestos diminutos, acumulados con paciencia, son los que cambian radicalmente la vida de cualquier persona. Capítulo 6. Hábito 4. La magia de las rutinas simples. No es lo que hacemos de vez en cuando lo que cambia nuestra vida, sino lo que hacemos todos los días. Tony Robbins. Cuando se habla de disciplina, muchas personas imaginan grandes gestos de sacrificio, luchas constantes contra la pereza y un esfuerzo sobrehumano para mantenerse en el camino correcto. Pero en realidad, el secreto de la consistencia no está en la motivación, sino en las rutinas simples. La motivación es volátil, sube y baja como una ola, a veces llega con fuerza y otras veces desaparece por completo. Quien depende de la motivación está condenado a la inestabilidad, porque siempre necesitará sentirse inspirado para actuar. En cambio, las rutinas crean un marco automático, un conjunto de acciones tan integradas en la vida diaria que se ejecutan incluso cuando no hay ganas. Piénsalo, cuando eras niño, seguramente había un orden establecido para preparar la mochila antes de ir a la escuela, cepillarte los dientes o ponerte el uniforme.
No necesitabas inspiración para hacerlo, simplemente ocurría porque era parte de la rutina. Ese mismo principio es el que puedes usar como adulto para vencer la pereza. Las rutinas son como rieles sobre los que se mueve un tren, mantienen el rumbo sin necesidad de pensar demasiado en cada paso. Cuando estableces rituales mañaneros y nocturnos, eliminas la fricción de decidir qué hacer, porque las acciones fluyen de manera natural, casi sin esfuerzo mental. Un ejemplo claro es el ritual de la mañana. Muchas personas inician el día en piloto automático, revisando el celular, apenas abren los ojos y perdiéndose en redes sociales antes incluso de levantarse de la cama. Ese pequeño gesto inicial marca el tono del día, generando dispersión y consumo de energía innecesaria. En cambio, alguien que diseña un ritual sencillo, como beber un vaso de agua, estirarse durante 2 minutos y anotar una tarea importante en una libreta, empieza el día con claridad y dirección. No se trata de hacer una rutina perfecta de 1 hora, sino de encadenar pequeñas acciones que le dicen al cerebro, el día ya comenzó y lo estamos tomando en serio. Las rutinas nocturnas son igualmente poderosas. Muchas personas luchan contra el insomnio no por problemas médicos, sino porque su mente nunca recibe la señal de que es hora de descansar. Saltan de la televisión al celular, de ahí a la cama, y esperan dormir como si un interruptor pudiera apagarlos de golpe. Pero el cuerpo y la mente necesitan transiciones. Un ritual tan simple como preparar la ropa del día siguiente, escribir 3 cosas por las que estar agradecido y leer unas páginas de un libro antes de dormir puede transformar por completo la calidad del descanso. Dormir bien, a su vez, alimenta la energía y hace que la disciplina al día siguiente sea mucho más llevadera. La magia de las rutinas simples radica en que funcionan incluso para personas que se consideran perezosas. Precisamente porque no dependen de grandes dosis de motivación, se sostienen en días buenos y en días malos. Una persona perezosa que intenta forzarse a entrenar 1 hora diaria probablemente fracasará al tercer día. Pero si, en cambio, establece una rutina de 5 minutos de movimiento al despertar, lo más probable es que se mantenga constante. Con el tiempo, esos 5 minutos pueden crecer, pero lo importante es que el hábito se convierte en parte del flujo natural del día. Los expertos en comportamiento humano explican que las rutinas actúan como anclas psicológicas. Al repetir una serie de acciones en el mismo orden, el cerebro empieza a asociar automáticamente cada paso con el siguiente. Beber agua lleva a estirarse, estirarse lleva a abrir el cuaderno lleva a escribir. Esa secuencia reduce el esfuerzo cognitivo y crea la sensación de que el hábito se ejecuta solo. Es lo mismo que ocurre cuando conduces un coche por una ruta conocida. No piensas en cada movimiento, simplemente lo haces porque tu mente ya aprendió la secuencia. Un caso ilustrativo es el de un joven que quería escribir un libro, pero nunca encontraba la motivación. Decidió establecer un ritual de inicio tan simple como preparar una taza de té, encender una vela en su escritorio y abrir un documento en blanco. Esos 3 pasos, siempre en el mismo orden, se convirtieron en la señal de su cerebro para entrar en modo escritura. No importaba si tenía ganas o no, al llegar al tercer paso, la acción fluía. En 6 meses, había terminado el borrador de su obra. No fue la inspiración repentina la que lo logró, sino la rutina que le eliminaba el peso de decidir cada día cómo empezar. Otro ejemplo está en el deporte. Muchos corredores experimentados confiesan que no siempre disfrutan salir a entrenar, pero han creado rituales tan arraigados que la decisión ya no existe. Preparar la ropa la noche anterior, escuchar siempre la misma canción al calentar o seguir el mismo recorrido inicial actúan como disparadores. Una vez que el ritual comienza, el entrenamiento sucede casi inevitablemente. Lo interesante es que este mecanismo no requiere talento ni motivación especial, solo requiere repetición y simplicidad. Lo más recomendable al crear rutinas es mantenerlas pequeñas y realistas. Mucha gente fracasa porque diseña rituales demasiado ambiciosos. Levantarse a las 5 de la mañana, meditar 20 minutos, escribir un diario, correr, leer un capítulo, desayunar saludable y además revisar objetivos. Ese tipo de lista genera más estrés que disciplina. En cambio, una rutina poderosa puede ser tan simple como 3 pasos: levantarse, hidratarse y moverse un poco. La clave no está en la cantidad de acciones, sino en la consistencia con que se repiten. Un truco útil es vincular rutinas con actividades que ya haces sin pensar. Si siempre tomas café por la mañana, convierte ese momento en la señal para leer una página de un libro. Si siempre te cepillas los dientes, usa ese acto como señal para hacer 2 minutos de respiración profunda. Así, el hábito deseado se engancha a un hábito ya existente, y la transición ocurre sin esfuerzo.
Esta técnica, conocida como apilamiento de hábitos, es uno de los métodos más efectivos para integrar nuevas rutinas sin sentir que estás añadiendo más trabajo a tu vida. Las rutinas también ayudan a combatir la toma excesiva de decisiones. Cada elección, por pequeña que sea, consume energía mental. Decidir qué desayunar, qué ropa usar o cuándo hacer ejercicio desgasta antes de que el día realmente comience. Por eso, muchas personas exitosas reducen esas decisiones al mínimo mediante rutinas. Steve Jobs vestía casi siempre lo mismo, Barack Obama limitaba sus opciones de comida, y muchos atletas profesionales siguen planes rígidos de entrenamiento. No porque carezcan de creatividad, sino porque entendieron que al automatizar lo básico, reservan su energía para lo verdaderamente importante. La disciplina no florece en el caos, sino en la estructura. Y las rutinas son la estructura mínima que sostiene todo lo demás. Si hoy no tienes un ritual que marque tu inicio de día y tu cierre de noche, tu vida probablemente se siente más desordenada de lo que debería. La buena noticia es que nunca es tarde para empezar. Diseñar una rutina no requiere disciplina previa, requiere decisión. Y una vez que la repites lo suficiente, esa rutina se convierte en tu aliado invisible, un recordatorio constante de que no necesitas motivación para hacer lo correcto. Al final, la magia de las rutinas simples está en que convierten la disciplina en algo predecible, libre de fricciones y de grandes batallas internas. Crean un camino tan claro y tan fácil de seguir que incluso en los días de pereza más profunda, puedes cumplir con lo esencial. Y cuando lo esencial se cumple día tras día, la vida cambia sin necesidad de esperar grandes gestos de heroísmo. Capítulo 7. Hábito 5. Usa la pereza como recordatorio. Carl Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta frase encierra una verdad profunda cuando hablamos de la pereza, porque muchas veces no es un defecto a eliminar, sino una señal que hemos ignorado durante demasiado tiempo. La mayoría de las personas sienten culpa cuando se perciben flojas, como si ese estado fuera una evidencia de debilidad moral. Pero ¿y si la pereza no fuera más que una alerta silenciosa del cuerpo y la mente, pidiendo atención, descanso o un cambio en la estrategia? En lugar de tratarla como un enemigo, podemos transformarla en un recordatorio poderoso que nos devuelva al camino de la acción. La pereza tiene mala prensa. Desde pequeños nos enseñan que es sinónimo de fracaso, que los perezosos no llegan a ninguna parte, que quedarse quieto mientras otros avanzan es desperdiciar la vida. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, descubrimos que la flojera suele aparecer como un reflejo automático frente a tareas que parecen demasiado grandes, tediosas o carentes de significado. En otras palabras, la pereza es información. Nos dice, esto es demasiado para mí en este momento o no encuentro motivación suficiente. Y si la tratamos como señal en lugar de castigo, se convierte en una brújula. Pensemos en un ejemplo común. Tienes un proyecto importante por entregar, pero al sentarte frente al ordenador, lo único que quieres es abrir redes sociales o dormir una siesta. La reacción típica es frustrarse, culparse y postergar aún más. Pero si interpretas esa flojera como recordatorio, puedes aplicar una regla distinta. Si siento pereza, hago el primer paso mínimo inmediatamente. En vez de luchar contra la sensación, la usas como disparador. Así, cada vez que aparezca el deseo de no hacer nada, conviertes ese impulso en un pequeño ritual de acción. Es como reprogramar un interruptor. Lo que antes te detenía ahora se convierte en empuje. Un truco poderoso consiste en redefinir la flojera como alarma automática. Cuando notas que la voz interna te dice no quiero hacerlo, no discutes ni analizas, simplemente accionas. Por ejemplo, si aparece la flojera al pensar en lavar los platos, la señal significa que debes levantarte en ese instante y enjuagar aunque sea uno. Si surge cuando necesitas estudiar, abre el libro y lee solo un párrafo. Si el cuerpo pide quedarse en la cama en lugar de salir a caminar, ponte los zapatos aunque no salgas de inmediato. Lo importante no es terminar la tarea completa, sino convertir la pereza en tu señal de arranque. La clave de este hábito está en la asociación mental. Nuestro cerebro adora los atajos. Si logramos vincular la sensación de flojera con la acción mínima, con el tiempo el cerebro entiende que sentirse perezoso es igual a momento de actuar. Y lo fascinante es que la resistencia disminuye, porque dejamos de percibir la flojera como un enemigo a vencer y empezamos a verla como un recordatorio útil. Es como si cada bostezo, cada mirada al sofá, cada excusa automática se transformara en un pequeño empujón que te recuerda tu compromiso contigo mismo. Un caso ilustrativo es el de Ana,
una estudiante universitaria que solía posponer todo hasta el último momento. Ella me contaba que cada vez que sentía flojera, pensaba: soy un desastre, nunca voy a poder con esto. Ese diálogo interno la paralizaba aún más. Un día, decidió aplicar esta técnica. Cada vez que aparecía la pereza, lo usaba como señal para abrir el cuaderno y escribir una frase, aunque fuera absurda. Al principio parecía ridículo, pero después de unas semanas, descubrió que lo que antes era una excusa para perder el día completo, se había convertido en un disparador de estudio. La flojera, en lugar de bloquearla, la empujaba a comenzar. Reprogramar la mente para que la pereza trabaje a tu favor exige práctica. No ocurre de la noche a la mañana, porque llevamos años condicionados a verla como una debilidad. Pero basta con unos días de repetición consciente para notar cambios. La próxima vez que sientas ese cansancio repentino antes de una tarea importante, no te castigues. Detente y repite mentalmente: esta es mi señal de inicio. Y comienza con algo tan pequeño que sea imposible fallar. El secreto está en no buscar heroísmos, sino microacciones constantes. Algunas personas encuentran útil combinar esta técnica con recompensas inmediatas. Por ejemplo, si al sentir flojera inicias la acción mínima, permítete algo agradable justo después: un sorbo de café, una canción favorita, un respiro de un minuto mirando por la ventana. De esta manera, el cerebro asocia la señal de flojera no solo con acción, sino con una consecuencia positiva. Es un refuerzo doble que acelera la transformación del hábito. Imagina lo que significa vivir así. Cada vez que la pereza aparece, en lugar de retrasar tu avance, se convierte en tu aliado secreto. Como si tu propio cuerpo hubiera diseñado un sistema para empujarte a actuar justo cuando más lo necesitas. Ya no dependes de motivación ni de discursos heroicos. Tu mejor herramienta es la misma sensación que antes odiabas. Recuerda que nadie está libre de pereza. Incluso los grandes atletas, los artistas más disciplinados y los empresarios exitosos confiesan que muchas veces no tienen ganas de hacer lo que deben hacer. La diferencia no es que ellos no sientan flojera, sino que han aprendido a usarla como un recordatorio automático de lo que importa. La flojera deja de ser obstáculo y se convierte en señal. Esa es la esencia de este hábito: transformar lo que parecía debilidad en motor. Cuando adoptes esta práctica, notarás que tus días se vuelven más ligeros. En lugar de pelear contigo mismo, empiezas a jugar a tu favor. Cada vez que aparece la pereza, sonríes, porque sabes que esa es tu alarma personal para iniciar. Y lo más interesante es que cuanto más lo repites, menos dura la sensación de resistencia. El cuerpo aprende a moverse casi por reflejo. Y poco a poco, lo que antes era una lucha interna interminable, se transforma en un sistema confiable para mantenerte en acción constante. La pereza no desaparecerá, porque forma parte de la naturaleza humana. Pero si la conviertes en recordatorio, dejará de controlarte. Será tu compañera silenciosa, tu señal secreta de compromiso. Cada bostezo, cada excusa, cada deseo de postergar se convertirá en el inicio de algo, no en su final. Y ese pequeño cambio de perspectiva puede transformar por completo tu vida. Capítulo 8. Hábito 6. Divide y vencerás. Confucio decía: no importa lo lento que vayas mientras no te detengas. Esta frase encierra la esencia de un principio tan antiguo como poderoso: dividir lo grande en lo pequeño para que avanzar siempre sea posible. Muchas veces no fracasamos porque la meta sea imposible, sino porque la percibimos como un bloque gigante, pesado y amenazante. Nuestra mente, al ver algo descomunal, reacciona con resistencia, miedo y, por supuesto, pereza. El secreto no está en multiplicar la fuerza, sino en reducir el tamaño del obstáculo. La técnica de dividir y vencer es una de las armas más antiguas de la estrategia, utilizada tanto en la guerra como en la vida cotidiana. Cuando enfrentamos una tarea monumental, lo peor que podemos hacer es abordarla como un todo indivisible. Imagina a un estudiante que tiene que preparar un examen con 1000 páginas de contenido. Solo pensar en el número lo aplasta. Su reacción natural será dejarlo para mañana, y ese mañana se repetirá hasta convertirse en una carga insoportable. Sin embargo, si ese mismo estudiante se dice a sí mismo: hoy solo leeré 5 páginas, la percepción cambia por completo. Lo que parecía invencible ahora se vuelve manejable. El cerebro humano adora las recompensas inmediatas. Cada vez que terminamos una acción pequeña, sentimos un impulso de satisfacción, una chispa de motivación que nos impulsa a continuar. Esto es lo que se conoce como el efecto bola de nieve.
cuando una pequeña acción genera energía suficiente para iniciar la siguiente, y poco a poco esa acumulación crea un avance significativo. No empezamos con la motivación completa, la construimos paso a paso, fragmentando lo grande en mini victorias. Un ejemplo claro de este hábito lo vemos en el mundo del trabajo creativo. Supongamos que un escritor debe entregar una novela de 300 páginas. Si se enfoca en la meta final, lo más probable es que se paralice. Pero si divide la tarea en un compromiso de 500 palabras al día, algo que puede tomarle una hora, al cabo de un año tendrá más de 180.000 palabras escritas. No necesitó una explosión de inspiración, sino la constancia de fragmentar lo inmenso en partes mínimas. Lo mismo ocurre con los proyectos personales. Imagina que quieres ordenar tu casa después de años de acumulación. Ver todo el desorden puede ser tan desmoralizante que ni siquiera empiezas. En cambio, si decides dedicarte solo a un cajón durante 15 minutos, has dado el primer paso. Y algo curioso ocurre. Al terminar ese cajón, muchas veces sientes energía para continuar con otro. Si no ocurre, no pasa nada. Al día siguiente, otro pequeño avance sumará al progreso general. En el ámbito de los estudios, dividir las tareas es aún más esencial. Prepararse para un examen no significa memorizar un libro entero de golpe, sino diseccionarlo en unidades de aprendizaje pequeñas y específicas. Por ejemplo, estudiar un solo concepto, resolver un único ejercicio, escribir una definición en una hoja. La acumulación de esas pequeñas victorias genera confianza, reduce la ansiedad y construye una base sólida que con el tiempo se convierte en dominio real. Un caso real que ilustra este hábito es el de Marcos, un joven emprendedor que soñaba con lanzar su propio negocio en línea. Al principio, la lista de pendientes era tan abrumadora que se quedaba paralizado. Diseñar la página web, crear el producto, armar campañas de marketing, gestionar pagos. Cada vez que intentaba pensar en todo a la vez, el peso de la meta lo hundía. Entonces decidió aplicar el principio de dividir y vencer. El primer día solo compró el dominio. Al siguiente, eligió una plantilla. Otro día, escribió un párrafo de presentación. Cada acción parecía mínima, pero a los 6 meses tenía un negocio funcionando. Lo que parecía imposible se volvió inevitable gracias a mini pasos acumulados. La clave está en aprender a medir el progreso no por la magnitud de la meta alcanzada, sino por la constancia en las microacciones. Mucha gente abandona porque busca resultados inmediatos. Bajar 10 kilos en una semana, aprender un idioma en un mes, ahorrar miles de dólares en un año. Esas expectativas irreales son la receta perfecta para la frustración. Pero quien adopta la mentalidad de dividir sabe que cada pequeña suma es parte de la victoria. Bajar medio kilo, aprender 10 palabras nuevas, ahorrar 5 dólares, todo eso cuenta. En el trabajo profesional, también funciona. Un ingeniero enfrentando un proyecto enorme puede dividirlo en tareas tan simples como revisar una fórmula, hacer una llamada, enviar un correo. Al final del día, tal vez no haya terminado el proyecto, pero acumuló pequeñas piezas que lo acercan. Y lo interesante es que al fragmentar, desaparece la sensación de montaña inalcanzable. El cerebro entiende que lo que tienes enfrente no es un monstruo, sino una serie de pasos concretos. Otro aspecto fundamental del hábito de dividir es que reduce el perfeccionismo. Muchas veces, el miedo a no hacer algo perfecto nos frena. Pensamos, no tengo tiempo suficiente para hacerlo bien, así que mejor no lo hago. Pero cuando dividimos, la perfección deja de importar. Si hoy solo escribes un párrafo, no tiene que ser brillante, basta con que exista. Mañana lo mejorarás. El progreso sustituye a la parálisis. El efecto bola de nieve se vuelve especialmente evidente con los hábitos acumulativos. Piensa en alguien que quiere ejercitarse, pero odia los gimnasios. Si decide empezar con 5 minutos de caminata diaria, parece insignificante. Sin embargo, tras un mes, caminar 5 minutos ya no representa esfuerzo y probablemente quiera aumentar a 10. Luego a 20. El cuerpo se adapta, la mente se fortalece y lo que comenzó como un paso casi simbólico se convierte en un estilo de vida. Incluso en las relaciones personales este principio tiene impacto. Reconciliarse con alguien no siempre implica una conversación profunda y difícil desde el primer día. A veces, basta con enviar un mensaje breve, un saludo, un gesto pequeño. Esos fragmentos abren la puerta a interacciones más grandes, y poco a poco, el vínculo se reconstruye. La grandeza de los logros humanos está hecha de piezas diminutas acumuladas con paciencia.
Adoptar este hábito no requiere herramientas sofisticadas. Basta con preguntarte, ¿cómo puedo hacer esta tarea tan pequeña que sea imposible no empezar? Esa pregunta cambia el enfoque. En lugar de luchar contra la pereza, reduces la fricción y comienzas. Y lo más fascinante es que al iniciar con una acción mínima, la energía aparece. Porque la acción genera motivación, no al revés. En última instancia, dividir y vencerás significa respetar el ritmo humano. Ninguna montaña se escala de un salto, ningún libro se escribe en un día, ningún cambio de vida ocurre en un instante. Todo gran logro está compuesto por miles de pasos pequeños, invisibles, a menudo aburridos, pero absolutamente necesarios. El secreto no está en la fuerza bruta, sino en la inteligencia de fragmentar. Así, cada vez que enfrentes una tarea inmensa, recuerda este principio: no tienes que hacerlo todo, solo tienes que empezar con una parte. Cada fragmento suma, cada microacción cuenta, y cada paso pequeño construye la grandeza. Con este hábito, lo imposible deja de ser intimidante y se convierte en inevitable, porque avanzarás siempre, incluso cuando la pereza intente detenerte. Capítulo 9. Hábito 7. El poder de la responsabilidad mínima. Benjamin Franklin decía: aquellos que son buenos para inventar excusas, rara vez son buenos para cualquier otra cosa. Esta frase resume la importancia de un principio que muchos subestiman: la responsabilidad mínima. Cuando estamos solos, es fácil convencernos con excusas, posponer decisiones y justificar la inacción. Pero cuando sentimos que alguien más observa, espera o confía en nosotros, la disciplina se multiplica. La rendición de cuentas no elimina la pereza, pero le da un marco de control. No importa si eres el más flojo del grupo, cuando sabes que alguien te preguntará si cumpliste, es mucho más probable que lo hagas. La responsabilidad mínima no significa vivir atado a la mirada de los demás, sino usar estratégicamente pequeñas dosis de compromiso externo para reforzar tu disciplina interna. Imagina que decides empezar a caminar 20 minutos cada mañana. Si lo piensas solo para ti, un día de lluvia, de frío o de cansancio bastará para saltártelo. Pero si le dices a un amigo que lo acompañarás a las 7 de la mañana, la historia cambia. Aunque sientas flojera, aunque tu cama te parezca el lugar más cómodo del mundo, el peso de saber que alguien espera por ti te empujará a cumplir. Ese es el poder de la responsabilidad mínima. La psicología lo explica a través del efecto espectador al revés. Cuando sentimos que nuestras acciones son vistas, aunque sea por una sola persona, somos más consistentes. Nuestro cerebro busca coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, porque romper esa coherencia genera incomodidad social y personal. Por eso, compartir compromisos, incluso de manera privada, es una herramienta poderosa contra la pereza. Existen distintas formas de aplicar este hábito. La primera es el compañero de responsabilidad. No necesitas a alguien perfecto, solo alguien que también busque mejorar. Ambos acuerdan reportarse avances. Puede ser tan simple como un mensaje diario: ya hice mi parte. Esa mínima interacción, que parece insignificante, cambia la percepción. Lo que antes era opcional se convierte en una promesa. Otra estrategia es usar la tecnología. Hoy existen aplicaciones que permiten registrar hábitos, compartir progresos o incluso poner en juego recompensas y penalizaciones. Algunas apps funcionan como diarios públicos de avance, otras como grupos cerrados donde los miembros se animan y corrigen entre sí. El simple hecho de que tu progreso quede registrado y pueda ser observado, aunque sea por un círculo reducido, refuerza tu compromiso. La pereza pierde fuerza cuando sabe que será expuesta. Un ejemplo ilustrativo es el de Laura, una mujer que intentaba dejar de fumar después de años de intentos fallidos. Siempre que se proponía dejarlo sola, encontraba excusas: hoy estoy estresada, mañana empiezo en serio. Pero un día decidió publicar en un grupo privado de amigos que estaba en su día 1 sin cigarrillos. Cada jornada compartía un breve mensaje: día 2, día 3. Esa simple rendición de cuentas, sin largas explicaciones, le dio más fuerza que cualquier motivación interna. Cuando en el día 5 la tentación fue más fuerte, recordó que si fumaba tendría que confesarlo en el grupo. No quería romper esa cadena frente a quienes la apoyaban. Lo que antes era debilidad se convirtió en una victoria sostenida por la responsabilidad mínima. También existe el compromiso público, que tiene aún más poder. Declarar abiertamente una meta nos pone en un escenario donde fallar se vuelve más costoso, no en términos materiales, sino emocionales. Si dices a tu familia que correrás una carrera en 3 meses,
Cada vez que te pregunten cómo va el entrenamiento, sentirás la presión saludable de mostrar avances. No se trata de vivir pendiente de la aprobación ajena, sino de usar el impulso social como ancla para tu constancia. Sin embargo, es importante distinguir entre compromiso público y presión excesiva. Si expones una meta demasiado grande sin un plan realista, puedes sentirte atrapado. Por eso hablamos de responsabilidad mínima, pequeños compromisos, sostenibles y claros. No necesitas contar al mundo que vas a cambiar radicalmente tu vida. Basta con decirle a un amigo que leerás 10 páginas al día y reportarlo. Ese es un peso ligero, pero suficiente para mantenerte en marcha. El poder de este hábito también radica en que reduce el autoengaño. Todos tenemos la habilidad de justificarnos frente a nosotros mismos. No pasa nada si lo hago mañana, hoy me lo merezco. Pero cuando hay alguien más en la ecuación, esas justificaciones se debilitan. La mente sabe que la excusa tendrá que ser explicada, y en la mayoría de los casos, preferimos actuar antes que dar explicaciones incómodas. Algunas personas llevan este hábito a otro nivel con sistemas de penalización simbólica. Por ejemplo, entregar una pequeña cantidad de dinero a un amigo si no cumplen con el compromiso. La pérdida, aunque mínima, genera un incentivo poderoso para mantenerse en la acción. Otras usan redes sociales como forma de presión, publican avances diarios de sus metas, y esa visibilidad constante se convierte en un recordatorio de coherencia. Lo fascinante es que este principio funciona en todos los ámbitos de la vida. En los estudios, formar grupos donde cada uno comparte lo que avanzó cada día reduce la procrastinación. En el trabajo, pactar reuniones breves para revisar avances evita que las tareas se acumulen sin control. En lo personal, incluso un simple acuerdo con tu pareja o un amigo, me preguntarás cada noche si hice mi rutina, puede ser suficiente para mantenerte firme. Hay quienes critican este hábito argumentando que la disciplina debe ser completamente interna, sin depender de otros. Pero lo cierto es que nadie es una isla. Toda sociedad, desde la más antigua, se construyó sobre acuerdos, pactos y responsabilidades compartidas. No es debilidad aceptar que la mirada del otro fortalece tu acción, es inteligencia. Aprovechar la fuerza de la responsabilidad mínima no te hace menos autónomo, te hace más efectivo. Con el tiempo, lo que comienza como un compromiso externo se internaliza. Al principio cumples porque alguien te observa, después cumples porque no quieres romper tu propia cadena. Es como aprender a andar en bicicleta con rueditas. No son una muleta eterna, son un apoyo temporal hasta que el equilibrio se vuelve natural. En última instancia, la responsabilidad mínima es un espejo. Te devuelve una imagen clara de tu coherencia, te recuerda que lo que dices importa, y te obliga a transformar intenciones en hechos. Es un hábito sencillo, pero capaz de multiplicar tu disciplina sin exigir fuerza de voluntad sobrehumana. Lo único que requiere es valor para admitir tu meta, aunque sea pequeña, frente a otro ser humano. Y esa simple declaración puede marcar la diferencia entre seguir postergando o finalmente avanzar. Cuando sientas pereza, recuerda, no estás solo en la lucha. Basta con invitar a alguien más, aunque sea simbólicamente, a observar tu camino. Esa mirada compartida, esa mínima rendición de cuentas, puede ser la chispa que transforme tu intención en acción. Y poco a poco, lo que parecía imposible se vuelve inevitable, porque ya no caminas únicamente por ti, sino también por la coherencia que has decidido honrar frente a los demás. Capítulo 10. Hábito 8. Recompensas inteligentes. Aristóteles decía, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Pero detrás de cada hábito hay un sistema invisible de estímulos y recompensas que sostiene la repetición. Muchas personas creen que la disciplina se construye con castigos, con regaños internos o con la culpa por no haber cumplido. Sin embargo, la ciencia del comportamiento demuestra que el cerebro no responde a los látigos, sino a las recompensas. Cuando logramos asociar una acción positiva con una sensación agradable, el hábito se vuelve sostenible. Y aquí está la clave, no cualquier recompensa sirve, solo aquellas que refuerzan sin sabotear. El error más común de quienes intentan mejorar su disciplina es castigarse al fallar. Se saltan un entrenamiento y se llaman flojos, se distraen en el trabajo y se repiten que nunca van a cambiar. Ese ciclo de castigo solo genera más frustración y, paradójicamente, más pereza. La culpa es un pésimo motivador, porque se convierte en un círculo vicioso. Cuanto peor te sientes, menos energía tienes para retomar. La disciplina verdadera no surge de la autocensura,
sino de un sistema inteligente de recompensas que hacen que volver al hábito sea atractivo. Pensemos en un ejemplo sencillo. Alguien quiere leer 10 páginas cada noche. Si un día lo logra y se permite escuchar una canción favorita después, su cerebro asocia la lectura con placer. Pero si al fallar se dice soy un inútil, nunca tendré constancia, la mente registra la lectura como algo asociado a sufrimiento. ¿Cuál de los dos caminos es más sostenible? Evidentemente, el primero. Las recompensas inteligentes no son un lujo, son el motor de la repetición. Ahora bien, no toda recompensa es efectiva. Muchas veces caemos en la trampa de celebrarnos con algo que sabotea el mismo progreso. Alguien que intenta comer saludable y decide premiarse con comida chatarra después de una semana de dieta está enviando un mensaje contradictorio. Mi esfuerzo se asocia con retroceder. Lo mismo ocurre con quienes deciden gastar en exceso después de ahorrar o con quienes justifican largas jornadas de ocio digital tras cumplir una meta pequeña. La recompensa debe impulsar, no frenar. El secreto está en diseñar micro recompensas que sean consistentes con el objetivo. Si estás creando el hábito de escribir, tu premio puede ser usar un bolígrafo que te encante o leer un capítulo de una novela que disfrutes. Si estás entrenando, puedes recompensarte con una ducha relajante, una película inspiradora o un pequeño descanso sin culpa. Si estás ahorrando, puedes permitirte una experiencia pequeña pero significativa, como un café en tu lugar favorito, en lugar de un gasto que derrumbe todo tu avance. La clave es que la recompensa refuerce el circuito positivo sin convertirse en excusa para abandonar. La neurociencia lo explica con claridad. Cada vez que recibimos una recompensa inmediata después de una acción, el cerebro libera dopamina. Esa dopamina funciona como una señal que graba en nuestra memoria. Esto fue bueno, repítelo. Así es como se construyen los hábitos. No basta con la intención o la fuerza de voluntad, necesitamos la química cerebral a nuestro favor. Por eso las micro recompensas funcionan mejor que las recompensas gigantescas. No necesitas esperar 6 meses para darte un gran premio. Basta con pequeñas celebraciones diarias que mantengan el circuito encendido. Un ejemplo poderoso es el de Pedro, que intentaba establecer la rutina de levantarse temprano. Cada vez que lo lograba, se daba permiso de tomarse un café especial en su balcón mientras escuchaba música tranquila. Esa experiencia, simple pero placentera, convirtió la acción de madrugar en algo deseable. En pocas semanas, ya no necesitaba forzarse, el cuerpo anticipaba la recompensa y se levantaba con más facilidad. No fue un gran premio, sino una micro recompensa que reprogramó su hábito. Celebrar también forma parte de este hábito. Muchas veces subestimamos el poder de una celebración simbólica, levantar el puño, sonreír, decir en voz alta lo logré. Puede parecer infantil, pero esa breve señal refuerza la conducta. Piensa en cómo entrenamos a los niños. Cada aplauso, cada palabra de ánimo, cada gesto de reconocimiento construye confianza. Como adultos olvidamos esa simpleza, pero el cerebro sigue funcionando igual. Reconocer cada pequeño avance con alegría aumenta las probabilidades de repetirlo. Una estrategia útil es diseñar una lista de recompensas que estén alineadas con tus metas. Por ejemplo, si tu objetivo es mantener la salud, incluye recompensas como un baño caliente, una siesta corta, una caminata en un lugar bonito o tiempo para un hobby relajante. Si tu meta es profesional, piensa en recompensas que te nutran, un libro interesante, un café con un colega inspirador, un rato de desconexión consciente. Tener la lista preparada evita caer en recompensas que saboteen el avance. El error de muchos es pensar que la disciplina se construye solo con sacrificio, como si debiera ser una guerra constante contra uno mismo. Pero los hábitos más duraderos se sostienen porque son agradables, no porque son un castigo. El placer y el disfrute no son enemigos de la disciplina, son sus aliados estratégicos. Lo que cambia es el tipo de placer que elegimos. Hay un concepto interesante llamado anclaje positivo. Significa que puedes asociar una tarea con algo que disfrutas de manera que ambas se vuelvan inseparables. Por ejemplo, escuchar tu podcast favorito solo mientras haces ejercicio. O permitirte ver tu serie preferida únicamente después de estudiar. Ese anclaje convierte la recompensa en parte de la rutina, y poco a poco el hábito se refuerza de manera natural. También es importante entender que las recompensas deben ser inmediatas. Si te dices, cuando alcance mi meta en un año me premiaré, la motivación se diluye. El cerebro necesita señales rápidas. Por eso funcionan los calendarios donde marcas cada día cumplido,
los sistemas de puntos personales o las pequeñas celebraciones al instante. La acumulación de microrrecompensas tiene un poder multiplicador que un gran premio aislado nunca alcanza. En última instancia, este hábito nos enseña a reconciliarnos con el proceso. En lugar de enfocarnos en lo duro, lo cansado o lo aburrido, aprendemos a darle al cerebro pequeños estímulos que transforman el camino en algo más ligero. Cada recompensa inteligente es como una chispa que mantiene encendida la llama de la constancia. La disciplina no es solo resistencia, es también disfrute. Si aprendes a celebrar cada paso, por pequeño que sea, la pereza pierde terreno. Porque en lugar de asociar el esfuerzo con sufrimiento, lo vinculas con placer, orgullo y satisfacción. Y ese cambio de percepción es lo que hace que los hábitos pasen de ser una carga a convertirse en parte natural de tu vida. Así, cada vez que logres avanzar, recuerda darte un premio que te acerque más, no que te aleje. Celebra sin sabotear, disfruta sin retroceder. Convierte tus logros en una cadena de pequeñas alegrías y verás cómo la disciplina deja de ser una batalla para convertirse en un camino de recompensas inteligentes que sostienen tu progreso día tras día. Capítulo 11. Hábito 9. Aprende a descansar de manera productiva. Stephen Covey afirmaba: afilar la sierra no es un lujo, es una necesidad. Con esta metáfora recordaba que ninguna herramienta, ni siquiera la más afilada, puede rendir eternamente si no se detiene a recuperar su filo. Lo mismo ocurre con nosotros. Sin descanso adecuado, la disciplina y la productividad se desgastan hasta volverse ineficaces. Sin embargo, en una cultura obsesionada con la actividad constante, solemos confundir descanso con pereza destructiva. Descansar productivamente no significa evadir responsabilidades, sino dar a la mente y al cuerpo el tiempo justo para recargarse y volver más fuertes al trabajo. La gran diferencia entre descanso y pereza está en la intención. La pereza destruye porque posterga indefinidamente, convierte un momento de reposo en horas de fuga y deja una sensación de culpa que desgasta aún más la motivación. El descanso, en cambio, es consciente, tiene un propósito: recargar, recuperar claridad, revitalizar la energía para continuar. En este hábito aprenderás que el descanso no es enemigo de la disciplina, sino un aliado fundamental que la sostiene a largo plazo. El error de muchos es creer que cuanto más trabajen sin parar, más resultados obtendrán. Pero el cerebro no funciona así. La neurociencia demuestra que la atención tiene ciclos, que la energía mental se agota y que, si no se renueva, las horas extra de esfuerzo se vuelven improductivas. Es por eso que hay personas que pasan 10 horas frente a un proyecto y avanzan menos que alguien que trabajó 5, pero con descansos estratégicos. El secreto no es trabajar hasta caer exhausto, sino aprender a parar en el momento adecuado. Uno de los métodos más efectivos para descansar productivamente es el uso de mini descansos. Pequeñas pausas de 5 a 10 minutos cada hora permiten que el cerebro asimile lo aprendido, se oxigene y vuelva a enfocarse con más claridad. No se trata de revisar redes sociales ni de caer en distracciones que se alargan, sino de movimientos simples: estirarse, caminar unos pasos, hidratarse, respirar profundamente. Esas pausas cortas actúan como recargas rápidas que multiplican el rendimiento a lo largo del día. El psicólogo John Swelle, creador de la teoría de la carga cognitiva, explicaba que la mente tiene un límite de información que puede procesar de manera efectiva. Superar ese límite solo genera cansancio y errores. Aquí entra el arte de descansar. En lugar de forzar la máquina hasta saturarla, detenerse antes del agotamiento y dar espacio para que la mente procese de manera natural. Un descanso bien tomado no interrumpe el progreso, lo acelera. Existen ejemplos muy claros en la vida diaria. Un estudiante que repasa durante 50 minutos y toma 10 de pausa, aprende más que quien pasa 3 horas seguidas frente al mismo texto. Un trabajador que se levanta de su silla cada hora y respira aire fresco mantiene su energía durante toda la jornada, mientras que quien permanece sentado sin moverse llega al final del día con dolor de cabeza y cero concentración. La clave está en la calidad del descanso: breve, consciente, reparador. También es esencial aprender a diferenciar el descanso activo del pasivo. El descanso pasivo es dormir, tumbarse o simplemente no hacer nada. Es necesario, pero no suficiente. El descanso activo incluye actividades que revitalizan sin agotar: caminar en la naturaleza, hacer estiramientos, practicar respiración profunda, meditar unos minutos, escuchar música relajante o conversar brevemente con alguien. Estas acciones, aunque parecen pequeñas, activan el sistema nervioso parasimpático, reducen el estrés y preparan al cuerpo para volver al esfuerzo con más claridad.
Otra estrategia valiosa es el descanso anticipado, es decir, parar antes de que aparezca el agotamiento extremo. La mayoría se detiene cuando ya está exhausta, cuando el cuerpo no puede más, cuando la mente se dispersa. Pero los más disciplinados aprenden a detenerse antes, cuando todavía tienen energía. Esto permite que la recuperación sea mucho más rápida y evita caer en los círculos de cansancio crónico. Descansar tarde es como apagar un incendio cuando ya consumió todo. Descansar a tiempo es como regar la planta antes de que se seque. Un ejemplo inspirador es el de atletas de alto rendimiento. Ningún deportista de élite entrena al máximo todos los días sin descanso. Ellos saben que el progreso depende tanto de la práctica como de la recuperación. Los músculos crecen mientras duermes, el aprendizaje se consolida en la fase de reposo, la mente conecta ideas cuando descansas. Si los mejores entienden el valor del descanso, ¿por qué muchos de nosotros insistimos en trabajar sin pausas como si eso fuera señal de éxito? La productividad moderna exige equilibrio. No se trata de hacer más por hacer, sino de hacer mejor. Y para lograrlo, el descanso debe integrarse como parte del sistema. Puedes planificar tus descansos como si fueran tareas, programar pausas cada hora, incluir un bloque de ocio consciente en la tarde o reservar momentos de desconexión digital. Estos espacios no son pérdida de tiempo, son inversiones en claridad mental. Incluso el sueño nocturno debe verse como un pilar del rendimiento. Dormir entre 7 y 8 horas no es un lujo, es una herramienta de alto impacto. Durante el sueño, el cerebro limpia toxinas, organiza recuerdos y consolida aprendizajes. Saltarse horas de descanso para trabajar más es un error que, a largo plazo, cobra un precio altísimo en salud y productividad. La verdadera disciplina incluye respetar tu propio ciclo de sueño. Un recurso poderoso para descansar productivamente es la técnica de la respiración consciente. Solo 5 minutos de respiración profunda, enfocándote en inhalar y exhalar lentamente, pueden reducir el cortisol, mejorar la oxigenación y reiniciar tu concentración. Es una herramienta simple, gratuita y disponible en cualquier momento. Del mismo modo, la meditación breve o la visualización positiva son formas de descanso que no requieren mucho tiempo y ofrecen grandes beneficios. En el ámbito laboral, muchas empresas que entienden esto han implementado pausas activas, espacios de relajación e incluso siestas cortas para sus empleados. Los resultados muestran mayor creatividad, menos errores y un ambiente más positivo. El descanso productivo no solo favorece al individuo, también transforma a equipos completos. Por último, es importante romper con la idea de que descansar es perder tiempo. Esa mentalidad de si me detengo, fracaso es lo que lleva a la fatiga crónica y al estancamiento. Descansar no es rendirse, es prepararse para continuar con más fuerza. Es aprender a escuchar al cuerpo y a la mente, a darles el espacio necesario para mantenerse en equilibrio. El descanso consciente multiplica la energía, la creatividad y la constancia. Así que la próxima vez que sientas culpa por detenerte, recuerda, el descanso no es lo contrario de la disciplina, es parte esencial de ella. No lo veas como una pausa improductiva, sino como una herramienta estratégica para rendir mejor. Afila tu sierra antes de que se desgaste, programa mini descansos, celebra la pausa como parte del camino. Descansar productivamente es convertir la pausa en fuerza, el silencio en claridad y la quietud en combustible para avanzar. Capítulo 12. Hábito 10. La constancia sin motivación. Angela Duckworth, autora del famoso libro Grit, dijo una vez, «La pasión cuenta, pero sin perseverancia no se llega a ninguna parte». Esta frase captura una verdad incómoda que muchos intentan evadir. La motivación es volátil, se enciende con entusiasmo, pero desaparece con la misma rapidez. La constancia, en cambio, es el superpoder silencioso que permite que alguien aparentemente común logre resultados extraordinarios, incluso cuando no siente ganas, incluso cuando el cuerpo pide quedarse en la cama o la mente inventa excusas. Quien entiende que el progreso no depende de un estado de ánimo pasajero, sino de la decisión de seguir, descubre que la verdadera fuerza está en la rutina, no en la inspiración momentánea. La cultura popular nos vende la idea de que necesitamos estar motivados para actuar. Películas, charlas y publicaciones en redes sociales exaltan la motivación como si fuera la gasolina definitiva del éxito. Pero basta observar la vida real para notar que quienes dependen de motivación permanente suelen rendirse rápido. El entusiasmo inicial se evapora y, cuando llega la incomodidad, abandonan. Mientras tanto, aquellos que aceptan que habrá días sin ganas, días de cansancio y días de dudas, y aún así siguen, construyen una ventaja imparable.
La constancia no es atractiva ni ruidosa, pero es el cimiento sobre el que se levantan todas las grandes obras. Un ejemplo simple lo encontramos en el ejercicio físico. ¿Quién progresa más? ¿El que va al gimnasio con entusiasmo durante 2 semanas porque se siente motivado, o el que va 3 veces por semana durante un año, incluso cuando está cansado o con poco ánimo? El segundo, sin duda. Y no porque siempre tenga ganas, sino porque entiende que la disciplina no se negocia con el estado emocional. La motivación es un visitante, la constancia es un residente permanente. La ciencia también respalda esta idea. Estudios en psicología del comportamiento muestran que las emociones son fluctuantes, suben y bajan según factores externos, como el clima, la alimentación, el descanso o incluso la interacción con otras personas. Basar tus hábitos en la motivación es como intentar construir una casa sobre arena movediza. La constancia, en cambio, crea un terreno sólido, porque no depende de lo que sientes, sino de lo que decides hacer. Aquí entra un concepto fundamental: la acción precede a la emoción. Muchas veces creemos que debemos esperar a sentirnos motivados para empezar, cuando en realidad es al revés. Cuando damos el primer paso, aunque sea pequeño, el movimiento genera energía, y la energía genera motivación. No necesitas querer hacerlo para hacerlo, necesitas hacerlo para querer seguir. Cada vez que actúas sin ganas y completas lo que te propusiste, entrenas tu cerebro para asociar acción con logro, y esa retroalimentación refuerza el hábito. Imagina que tienes que escribir un informe, pero no sientes ninguna inspiración. Te convences de escribir una sola frase, solo una. De pronto, al tener esa frase frente a ti, escribes otra y luego otra. Al cabo de 20 minutos tienes una página completa. No empezaste motivado, pero terminaste satisfecho. Esa es la magia de la constancia sin motivación. Demuestra que la acción mínima rompe la inercia. Otro ejemplo lo vemos en el aprendizaje. Aprender un idioma exige años de práctica. Si alguien estudia solo cuando se siente motivado, avanza muy poco. En cambio, quien dedica 20 minutos al día, todos los días, incluso cuando no tiene ganas, alcanza fluidez con el tiempo. El progreso no se mide por la intensidad del entusiasmo, sino por la continuidad de la práctica. Un error común es esperar a que las emociones coincidan con las intenciones. Las personas dicen, cuando tenga más ganas, lo haré. Pero esas ganas nunca llegan o llegan tarde. La vida no espera a que estemos motivados. Los retos, las responsabilidades y los sueños exigen que avancemos incluso en días grises. La constancia consiste en honrar tus compromisos contigo mismo sin importar si el cuerpo pide descanso o si la mente inventa excusas convincentes. La historia de grandes inventores y escritores confirma esto. Thomas Edison, por ejemplo, no esperaba la inspiración para trabajar. Tenía una rutina rígida y repetía experimentos miles de veces hasta lograr un resultado. No era cuestión de genialidad espontánea, era pura constancia. Lo mismo con autores que escriben todos los días a la misma hora, incluso cuando creen que las palabras no fluirán. Entienden que la musa aparece solo cuando encuentra al trabajador en acción. Pero, ¿cómo se entrena esta constancia sin motivación? La clave es reducir la dependencia emocional de la tarea. Esto significa tratar la acción como un hábito no negociable, como lavarse los dientes. Nadie se pregunta si está motivado para cepillarse, simplemente lo hace. De la misma forma, cuando integras tus metas en rutinas automáticas, la pregunta deja de ser quiero hacerlo, y se convierte en ya lo hice. La constancia se convierte en identidad. Soy alguien que cumple, aunque no tenga ganas. Una herramienta útil es la visualización de largo plazo. Cuando la motivación falla, la mente suele enfocarse en la incomodidad inmediata, el cansancio, la pereza, la falta de ganas. Pero si entrenas tu cerebro para visualizar la recompensa futura, el resultado acumulado de la constancia, puedes recordarte por qué vale la pena seguir. Cada día de disciplina es un ladrillo en una construcción más grande. Nadie ve el cambio día a día, pero con el tiempo el edificio se levanta. También es importante ajustar expectativas. No todos los días serán brillantes, ni todos los esfuerzos se sentirán inspiradores. Habrá jornadas mediocres y otras excelentes. Pero lo que define el éxito no es la calidad de un día aislado, sino la suma de todos los días en los que, aun sin ganas, cumpliste. La constancia se construye sobre la aceptación de que no siempre disfrutarás el proceso, pero siempre respetarás el compromiso. Incluso el simple acto de marcar un calendario, tachando cada día que cumpliste,
puede ser un poderoso recordatorio. Esa cadena visual de constancia se convierte en motivación propia. No quieres romperla. Este tipo de técnicas aprovechan la psicología humana a favor de la disciplina, creando sistemas que mantienen el rumbo cuando la motivación desaparece. En la vida real, todos enfrentamos mañanas en las que no queremos levantarnos, tareas que parecen insoportables o metas que parecen lejanas. Pero los que logran resultados extraordinarios no son los que siempre tienen ganas, sino los que actúan sin ellas. Esa es la diferencia entre soñar y lograr. La constancia sin motivación es como remar contra la corriente. No siempre es cómodo, pero te mantiene avanzando cuando otros se rinden. Y al final, quienes perseveran llegan a la orilla, mientras que quienes esperan a la ola perfecta siguen atrapados en el mismo lugar. Así, el verdadero superpoder no está en sentirse inspirado, sino en actuar aunque no lo estés. El secreto, entonces, no es buscar motivación, sino confiar en tus hábitos. Levántate, haz lo que toca, aunque la mente proteste. Hazlo hoy, hazlo mañana, y hazlo pasado mañana. Porque, como escribió Woody Allen, el 80% del éxito consiste simplemente en estar presente. La constancia sin motivación es el arte de estar presente todos los días, sin excusas, hasta que el tiempo se rinda ante tu disciplina. Parte 3. Integración y transformación. Capítulo 13. ¿Cómo combinar los 10 hábitos? Aristóteles escribió, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Esa frase encierra la esencia de lo que significa combinar los 10 hábitos que hemos explorado. No se trata de aplicar uno en aislamiento, ni de obsesionarse con perfeccionarlos todos a la vez, sino de aprender a entrelazarlos en un sistema personal que funcione para ti. La verdadera disciplina no surge de un truco aislado, sino de la suma de pequeños ajustes que, unidos, crean un estilo de vida capaz de sostenerse incluso en los días más difíciles. El progreso lento, pero imparable funciona como una corriente de agua. Una sola gota parece insignificante, pero millones de gotas, fluyendo de manera constante, erosionan la piedra más dura. Así operan los hábitos. Tal vez el micropaso diario por sí mismo no transforme tu vida en una semana, ni la regla de los 2 minutos resuelva todos tus problemas de procrastinación, pero cuando unes micropasos, rutinas simples, descansos productivos y constancias y motivación, el efecto acumulado es sorprendente. El sistema empieza a trabajar por ti, reduciendo la fricción y evitando que la pereza tenga la última palabra. Un error común es querer aplicarlo todo de golpe, intentando cambiar radicalmente de un día para otro. Esa impaciencia suele llevar al abandono. La fórmula del progreso sostenible es diferente. Comienza con 1 o 2 hábitos, los más sencillos, y deja que se conviertan en automáticos. Luego, incorpora otros poco a poco, hasta que tu vida se estructura alrededor de ellos sin necesidad de pensar demasiado. Lo importante no es cuántos hábitos tengas al principio, sino la dirección en la que te mueves. Incluso un pequeño cambio consistente es preferible a una gran transformación que dura apenas unos días. Diseñar tu propio sistema personal de disciplina significa adaptar los hábitos a tu realidad. No todos funcionarán igual para todos. Por ejemplo, alguien que trabaja desde casa puede enfocarse más en diseñar su ambiente a prueba de pereza, mientras que alguien rodeado de distracciones en la oficina puede darle prioridad a la regla de los 2 minutos para mantenerse enfocado. Lo importante es experimentar, probar ajustes y quedarte con lo que mejor se acople a tus circunstancias y personalidad. Un sistema sólido también reconoce que habrá fallos. Nadie es perfecto. Habrá días en los que la pereza gane, en los que no cumplas con el micropaso o en los que te saltes la rutina. Lo esencial es cómo respondes a esos tropiezos. Aquí entra la mentalidad de ajuste. No se trata de culparte, sino de analizar qué pasó, aprender y volver a intentarlo. La disciplina no es rigidez absoluta, es capacidad de recuperar el rumbo después de desviarte. Un hábito perdido un día no destruye el progreso, lo que destruye es rendirse después de ese fallo. Un ejemplo práctico es llevar un registro personal. Anotar tus avances, tus pequeñas victorias y también tus caídas, te ayuda a ver patrones y a identificar dónde necesitas reforzar. Quizás descubras que la falta de sueño arruina tu constancia, o que no preparar tu ambiente hace que caigas en distracciones. Al tenerlo claro, puedes ajustar tu sistema en lugar de sentir que todo está perdido. La disciplina inteligente se basa en observar y mejorar constantemente. Combinar los 10 hábitos es como ensamblar piezas de un rompecabezas. El micropaso diario abre la puerta a la acción mínima.
La regla de los 2 minutos vence la resistencia inicial. Las rutinas simples dan estructura a tu día. El descanso productivo evita que te quemes. La constancia sin motivación asegura continuidad. Y así, cada hábito refuerza a los demás, hasta que tu vida se convierte en un círculo virtuoso en el que incluso la pereza trabaja a tu favor como recordatorio. Lo que antes era un obstáculo se transforma en señal de que debes actuar. Cuando sientas que te estancas, recuerda que el progreso no siempre es visible en el corto plazo. Es como sembrar una semilla. Durante semanas no ves nada, pero bajo tierra las raíces se fortalecen. De pronto, un día, brota el tallo. Tus hábitos funcionan de la misma manera. No te desesperes si al principio los resultados parecen pequeños. Confía en el proceso y ajusta lo necesario. Quizás necesites simplificar aún más la acción, modificar tu ambiente o buscar apoyo externo con la responsabilidad mínima. Cada ajuste te acerca un poco más a un sistema que funciona casi sin esfuerzo consciente. El verdadero poder está en la acumulación silenciosa. Un día disciplinado no cambia nada, pero 100 días seguidos cambian tu identidad. Te transformas en alguien que actúa aunque no tenga ganas, en alguien que sabe descansar para avanzar, en alguien que encuentra en la simplicidad la llave para desbloquear grandes logros. Esa identidad nueva no se construye de un solo hábito, sino del entrelazado de todos. Así, combinar los 10 hábitos no significa perfección inmediata, sino aprender a bailar con ellos, a integrarlos poco a poco hasta que formen parte de ti. Algunos días fallarás, otros brillarás, pero mientras sigas ajustando y avanzando, el resultado será un progreso lento, sí, pero absolutamente imparable. Porque al final, la disciplina para perezosos no se trata de eliminar la pereza, sino de domesticarla, de diseñar un sistema que funcione incluso cuando no confías en tu fuerza de voluntad. Y cuando ese sistema está en marcha, lo difícil deja de ser empezar, lo difícil será detenerte. Capítulo 14. El arte de empezar una y otra vez. La verdadera medida de la disciplina no es cuánto tiempo puedes mantenerte sin fallar, sino cuán rápido puedes levantarte después de caer, escribió una vez un entrenador de alto rendimiento que trabajaba con atletas olímpicos. Esa idea encierra el corazón de este hábito. La disciplina no consiste en ser perfecto ni en nunca equivocarse, sino en tener la capacidad de empezar una y otra vez, las veces que sea necesario. La pereza, las distracciones, los tropiezos o incluso los días malos forman parte inevitable del camino, y el error está en creer que un desliz significa derrota. Al contrario, cada caída puede convertirse en un reinicio si se entiende que el progreso no se trata de una línea recta, sino de un ciclo constante de intentos, pausas y nuevas oportunidades. La clave está en asumir la mentalidad del día uno eterno, esa filosofía que nos invita a no arrastrar culpas ni cargas del pasado, sino a considerar cada amanecer como un reinicio, como una posibilidad de retomar el rumbo sin importar cuántas veces lo hayamos abandonado antes. Muchos se frustran porque confunden disciplina con perfección. Piensan que si fallaron un día, la semana ya está arruinada. Si se saltaron un entrenamiento, ya no vale la pena volver. Si rompieron la dieta, todo el esfuerzo anterior se perdió. Pero la realidad es que el verdadero hábito no es el de la rigidez, sino el de la resiliencia. La disciplina real se mide en la cantidad de veces que eliges regresar, no en las que nunca fallas. Es un músculo que se fortalece cada vez que decides retomar tu plan después de haberte detenido, aunque sea por días o semanas. El problema es que nuestra mente suele ser cruel. Nos dice que hemos fracasado, que es inútil volver, que si no lo hicimos perfecto es mejor rendirse. Y allí es donde entra en juego este hábito. Convertir el reinicio en parte natural del sistema, no en una excepción. El primer paso para dominar el arte de empezar una y otra vez es eliminar la culpa. La culpa es un peso emocional que no te empuja hacia adelante, sino que te ancla al error. Cuando dices ya lo arruiné, mejor abandono, en realidad estás reaccionando a la culpa, no al hecho en sí. En cambio, cuando decides ver la caída como un simple desvío, sin dramatizarla, te das el permiso de volver sin necesidad de castigarte. La culpa destruye, el aprendizaje construye. Por eso, cada vez que te encuentres en un tropiezo, cambia la pregunta de ¿por qué fallé otra vez? ¿A qué puedo ajustar para que esta vez dure más? Ese simple cambio de enfoque transforma el error en combustible. Otro aspecto fundamental es la velocidad del reinicio. Cuanto más tiempo dejes pasar después de una caída, más difícil será volver. La inercia de la pereza crece con el tiempo, y la mente se acostumbra rápidamente a la comodidad. Por eso, el hábito poderoso no es no fallar, sino reducir al mínimo el tiempo entre un desliz y el reinicio.
Si dejaste de escribir por 3 días, regresa el cuarto. Si rompiste tu plan de ahorro en una compra impulsiva, reanuda el ahorro al día siguiente. Si comiste mal en una comida, vuelve a comer bien en la siguiente. Esa rapidez al recomenzar es lo que marca la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrapados en ciclos de abandono. La mentalidad del día uno eterno ayuda a sostener esta práctica. Cada mañana es un borrón y cuenta nueva, no importa lo que haya pasado ayer. La disciplina se vuelve ligera cuando dejas de acumular errores y los ves como algo que ya pasó. Esta filosofía la aplican desde emprendedores hasta deportistas. No importa cuántas veces perdieron o fracasaron, siempre hablan de hoy es un nuevo comienzo. Es una actitud que renueva la energía, porque te libera de la carga del pasado y te centra en lo único que realmente existe, el presente. Una estrategia práctica para aplicar este hábito es diseñar pequeños rituales de reinicio. Pueden ser frases, acciones simbólicas o gestos sencillos que marquen el regreso. Por ejemplo, escribir en una libreta, hoy retomo mi camino, o volver a organizar el escritorio antes de trabajar, o incluso hacer una breve caminata de 5 minutos para declarar mentalmente que es un nuevo comienzo. Estos rituales funcionan como interruptores psicológicos que cortan la cadena de la inercia y abren un nuevo capítulo. Otra herramienta útil es llevar un registro visible de reinicios. Algunas personas marcan en un calendario cada día que retoman después de una pausa. Al ver que no importa cuántas veces se detuvieron, pero siempre volvieron, se fortalece la identidad de alguien que siempre regresa. Y esa identidad es mucho más poderosa que la perfección. Una persona constante no es la que nunca falla, sino la que siempre encuentra el camino de vuelta. También es importante aprender a ajustar expectativas. Si caíste, probablemente algo de tu plan inicial no era realista, demasiado estricto, demasiado exigente o demasiado desconectado de tu realidad. El reinicio debe venir acompañado de ajustes inteligentes, no de un intento de repetir el mismo esquema que ya falló. Si no pudiste entrenar 6 veces a la semana, empieza con 3. Si no lograste leer 1 hora diaria, comienza con 10 minutos. Si no pudiste ahorrar el 20% de tu ingreso, guarda aunque sea el 5%. Reiniciar con metas más pequeñas no es retroceder, es asegurar que el sistema se mantenga vivo. En la vida diaria, quienes dominan este hábito desarrollan una tranquilidad admirable. No viven en la angustia de perder la racha ni en la obsesión por la perfección. Saben que tarde o temprano fallarán, y que eso no es un obstáculo, sino parte del proceso. Esa paz mental les da más energía para continuar, porque no gastan fuerzas en la autocrítica destructiva. Al contrario, convierten cada reinicio en una victoria silenciosa, una prueba de que no se rinden, de que siempre vuelven, de que el camino sigue abierto. El arte de empezar una y otra vez, entonces, no es un hábito menor, sino la esencia misma de la disciplina sostenible. Te libera de la tiranía de la perfección, te entrena en resiliencia y te da la confianza de que nada puede detenerte definitivamente. Puedes caer 1000 veces, pero también puedes levantarte 1001. Y eso, al final, es lo que separa a quienes alcanzan sus metas de quienes abandonan, no la ausencia de tropiezos, sino la capacidad inquebrantable de volver a intentarlo siempre. Porque la verdadera disciplina no es nunca fallar, sino tener el coraje de comenzar de nuevo, una y otra vez, sin importar cuántas veces sea necesario. Conclusión importante. La disciplina no es una virtud reservada para unos pocos elegidos ni un talento con el que se nace, sino una construcción diaria hecha de decisiones pequeñas, conscientes y repetidas. Durante mucho tiempo se pensó que era cuestión de fuerza de voluntad inquebrantable, de motivación desbordante o de una especie de carácter férreo que algunos tenían y otros no. Pero en realidad, la disciplina es mucho más sencilla y mucho más alcanzable. Es el arte de diseñar tu vida de tal forma que hacer lo correcto sea más fácil que rendirse a la pereza. Eso significa que cualquiera puede cultivarla, incluso quien se considera flojo, distraído o incapaz de sostener hábitos en el tiempo. La diferencia no está en la persona, sino en las herramientas que usa, en los sistemas que construye y en la manera en que se relaciona con sus propios tropiezos. Pasar de perezoso a imparable no ocurre de la noche a la mañana, ni tampoco exige un sacrificio doloroso. Ocurre cuando dejas de esperar motivación, dejas de castigarte por fallar y empiezas a apoyarte en hábitos sencillos que se suman como ladrillos en una pared. Al principio puede parecer un cambio imperceptible, casi insignificante, pero con el tiempo, esas decisiones mínimas se acumulan en algo poderoso, una identidad de disciplina. Es cuando ya no necesitas preguntarte si lo harás o no, porque simplemente es parte de quien eres. Te defines como alguien que cumple, que avanza,
que regresa incluso cuando se detiene. Esa nueva definición no se trata de ser perfecto, sino de ser constante, de aprender a volver siempre, de confiar en que el progreso está en la repetición, no en el esfuerzo heroico. El viaje posible comienza con un paso minúsculo, tan pequeño que parece irrelevante, pero que encierra la semilla de una transformación total. Puede ser levantarte de inmediato cuando la alarma suena, en lugar de posponerla. Puede ser beber un vaso de agua al despertar, en lugar de mirar el teléfono. Puede ser escribir una sola línea en tu cuaderno de metas, en lugar de esperar el momento ideal para planear toda tu vida. Puede ser hacer 2 flexiones, leer una página, ahorrar una moneda, caminar 5 minutos. El tamaño de la acción no importa, lo que importa es que eliges actuar. Esa acción rompe la inercia, te demuestra que es posible y crea un círculo virtuoso donde cada pequeño movimiento alimenta al siguiente. El cambio profundo ocurre cuando conviertes esas acciones mínimas en hábitos inevitables, sostenidos por el ambiente que has diseñado, reforzados por la constancia silenciosa y celebrados con recompensas inteligentes. Ya no dependes de la motivación ni de la inspiración repentina, sino de un sistema que funciona incluso en los días grises, en las semanas de cansancio o en los momentos de duda. Es allí cuando la disciplina deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como libertad. La libertad de no ser esclavo de la pereza, de la postergación ni de la indecisión. La libertad de confiar en que, aunque no tengas ganas, tu cuerpo y tu mente ya saben qué hacer. Hoy tienes frente a ti una invitación clara y directa. Elige un hábito, uno solo, y aplícalo ahora mismo. No mañana, no cuando estés motivado, no cuando tengas más tiempo. Ahora. No necesitas transformar tu vida completa, basta con iniciar una acción mínima que te acerque a la persona disciplinada que quieres ser. Hazlo tan pequeño que sea imposible fallar, pero tan significativo que te recuerde que ya estás en camino. Puede ser apagar las notificaciones por 1 hora, levantarte de la silla y estirarte, preparar un espacio ordenado para trabajar, escribir una meta en una hoja. Ese gesto, aunque te parezca sencillo, es en realidad el símbolo de algo más grande. Es la prueba de que estás dispuesto a moverte, de que ya no te defines como alguien dominado por la pereza, sino como alguien que avanza, que construye, que se compromete con su propio progreso. La disciplina no empieza con grandes declaraciones ni con promesas solemnes, empieza con un acto pequeño repetido una y otra vez. Y en ese acto se esconde la fuerza que te hará pasar de sentirte atrapado por la flojera a experimentar la satisfacción de ser imparable. Porque ser disciplinado no significa no caer nunca, significa elegir siempre volver a levantarte. Significa confiar en que tu constancia vale más que cualquier obstáculo, y que cada día que decides actuar, aunque sea con un paso diminuto, estás reescribiendo tu historia. Hoy puedes iniciar ese viaje. Elige un hábito, hazlo tuyo y permítete comprobar cómo poco a poco tu identidad cambia, tu energía se multiplica y tu vida entera empieza a transformarse desde la raíz. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.